Ya, y lo otro, ¿vieron las máquinas de Carnot? ¿O para algo parecido a eso? Sí, ¿Y balance de entropía? también. Ya. Ya el tercer ejercicio es algo así como lo que le hicieron en clase. Parecido. Ya, pero primero vamos a partir. Son tres ejercicios, vamos a partir con uno que es bastante básico, pero es para como entender como la noción de entropía y ahí cómo se aplica así generalmente en los ejercicios. Entonces, ya. Tenemos aquí... ya. Dice el 7.1, un molde de gas ideal es sometido a una compresión isotérmica dentro de un cilindro pistor desde los 20 megapascales a 1 megapascal. Y el proceso se lleva a cabo a una temperatura de 398,15 Kelvin. Entonces, lo primero hay que calcular el cambio de entropía como si fuera un proceso reversible y el cambio de entropía como si fuera irreversible. Ya. La cosa es que apartamos primero como de lo inicial que tenemos que nuestro... Ay, perdón. El segundo principio de la termo es de la entropía, habla de la entropía. Entonces, nos dice que el delta S del universo siempre mayor o igual a cero. ¿Ya? Recordar que cuando es mayor a cero es cuando el proceso irreversible y cuando es igual a cero es un proceso reversible. Ya, estos son los dos casos que les voy a dar. Bueno, lo otro es que les dé que el delta S del universo les dé negativo. Y si les da negativo es porque, o sea, no les puede dar negativo. Si les da negativo hay como un problema en el diseño del equipo o del proceso. Eso es lo primero. Lo otro es que también tienen que saber que ¿cómo se llama? El diferencial de entropía de un sistema es igual a la variación de calor en un sistema dividido en T. Ya. Aquí hay que tener cuidado cuando usan esta expresión. La van a usar cuando tienen con la temperatura que sea constante. ¿Ya? Si la temperatura no es constante, ahí más difícil sacarlo y no se puede utilizar esta expresión. De hecho, ahí vamos a ver un ejercicio. Ya, pero esto es lo que tienen que saber cómo calcular la entropía. La entropía se parte de acá. Hay otra forma de calcularlo así, como cuando es con el balance de entropía, pero esta es como la noción básica. Entonces, cuando tengan un ejercicio, lo que ustedes van a buscar es cómo reemplazar este dq de acá. Entonces, si buscan cómo reemplazar ese dq o cómo obtener su valor, ahí van a estar al otro lado. Entonces, ¿por qué no sé? Vamos en el 7.1. Ya para la primera parte, decía que era un proceso reversible. O irreversible. No, el primero es reversible. A ver si me configuro el lápiz. Después lo veo. Entonces, ya vamos a tener, como les dije, que buscar una forma de buscar de reemplazar el calor. Y lo vamos a ver desde la primera ley. Entonces tenemos que la primera ley, si recuerdan, era la variación de energía interna
de un gas ideal va a ser igual a la de Q de reversible más el del trabajo. Ya, entonces tenemos la variación de energía. De aquí salió nuestro término que buscamos, que es el de acá. A recordar que la variación de energía interna es 0 cuando es proceso isotérmico, ya que para procesos, o sea, sí, pues, para procesos de gases ideales e isotérmico es 0 porque solo depende de la temperatura. Por lo tanto, nos va a quedar que el de Q va a ser igual al del trabajo. Y si se acuerdan, el del trabajo, pues la expresión de trabajo es nRT, logaritmo de B2 partido en B1. Ya, esto es, ¿cómo se llama? Viene de expresar la integral y evaluar la integral. Entonces nuestro dq va a ser nRT, logaritmo de B1 partido en P2, y esto voy a reemplazar B2 en B1 por gas ideal. Entonces aquí B2 y B1 reemplazando por gas ideal, por la ecuación de gas ideal. Entonces encontramos ahí nuestra expresión para el diferencial de Q. Entonces podemos calcular nuestro diferencial del sistema. Entonces nuestro ds del sistema, que dijimos que era de Q dividido en T, es igual a n RT logaritmo de P1 partido en P2 y dividido en T. Por lo tanto, solo nos va a decir qué va a ser. Ya era un mol. Un mol. Las temperaturas se simplifican. El R y el logaritmo de las presiones. Era de 20 a 1, si no me equivoco. A ver. Sí, 20 megapascal a 1 megapascal. Entonces esto nos va a dar que es 24,9 Joule partido en Kelvin. Entonces, recordad que la unidad es de, bueno, este ya no es DS, este es el S del sistema. Recordar que las unidades de la entropía son Joule partido en Kelvin. Ya, entonces, respecto a la primera parte, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo resolver esa parte del desarrollo? No. No, ya, entonces, vamos. Y ahora lo que tenemos es la del sistema, pero necesitamos, porque nos pedían, nos pedían el cambio de entropía para todo el proceso, o sea, en realidad para todo el universo. Ya, pero como sabemos cómo es proceso reversible, el delta S del sistema, o sea, en realidad es delta S total, o del universo, tiene que ser 0. Entonces esto va a implicar que el delta S de los alrededores es igual a menos 24,9 Joule Kelvin, ya que el delta S de sistema más el delta S de los alrededores tiene que ser igual al delta S total. Entonces aquí ya encontramos todas las expresiones, o sea, todos los valores de la entropía para este proceso. Y eso es para un proceso reversible. Ahora para un proceso irreversible, vamos a tener que, esta es la 7.1.2. Para proceso irreversible, también se usa la misma fórmula del ds del sistema, de Q alrededor. Sé que cuando... Ya, pero ahora esto, menos de Q de los alrededores dividido en T. La cosa es que técnicamente la misma fórmula que uno utiliza
para procesos reversibles, solo que ahora lo utiliza con un signo menos. ¿Ya? O sea, no, mentira lo que dije. Es la misma fórmula, solo que antes se tomaba una trayectoria reversible y ahora vamos a tomar una trayectoria irreversible. Eso es lo único que cambia. Y lo que dije era que si estamos trabajando en los alrededores, tomamos un signo menos. Entonces, ds de q en t. Tenemos aquí más menos. Ya menos es para alrededores y más para el sistema. Disculpa, eso es para ambos cuando uno calcula el delta S del sistema, ¿cierto? ¿Cómo? Que el más menos es cuando uno calcula como la variación del S del sistema, ¿cierto? Sí. No como del total. No, es del sistema. Ah, ya. Esta ecuación es para el sistema. Ya, pues entonces, ¿y por qué lo hago para los alrededores? Porque se acuerdan cuando hacíamos procesos irreversibles en el trabajo, teníamos que centrarnos como en la presión externa que había, como la presión final, y esa presión nos daba los alrededores. Pues entonces, aquí pasa algo parecido. Y que no sabemos muy bien la trayectoria que está pasando en el sistema, nos centramos en los alrededores. Ya, entonces vamos a los alrededores y de igual forma el de Q lo vamos a sacar de la ecuación de la primera ley. Entonces, de la primera ley, bueno, ya sabíamos cómo quedaba, que era de Q igual a dW menos dW. Ya, pero ahora como estamos en un proceso irreversible, lo reemplazamos como P por delta V. Entonces, vamos a tener de Q, la presión era la presión final, que era 1 megapascal, que es 1 por 10 a la 6 megapascal, o sea, pascal le digo, por los volúmenes, de 2 menos V1. No, lo voy a dejar sin molar. ¿Ya? Vamos a tener esta expresión. Por lo tanto, nuestro ODS del sistema va a ser igual a menos los 10 a la 6 pascales por V2 menos V1 dividido en T. Entonces reemplacé lo que es Q en la ecuación que teníamos acá arriba, la de acá. Y recordar el signo menos porque estamos viendo los alrededores. Entonces aquí tenemos que de nuevo V2 y V1 reemplazarlos por las presiones porque tenemos datos de presiones. Entonces nos va a quedar menos 10 a la 6 por RT dividido en T por 1 partido en P2 menos 1 partido en P1. Entonces aquí este se simplifica y P2 es 1 megapascal y este es 20 megapascales. Y si resuelven esto, les va a dar que es menos 7,9 Joule Kelvin. Ah, espérenme, no, espérenme, algo no me cuadra aquí. Algo no me cuadra, algo no. De antes alguien me preguntó, no, esto aquí está el error. Esto está malo, esto está malo. Esto es de los alrededores, sí, sí. Si de antes alguien me preguntó, lo que dije estaba malo, es que, claro, pues si estoy tomando la trayectoria del calor en los alrededores, el valor que voy a sacar es de la entropía de los alrededores. Entonces, aquí, esto va a ser delta S de alrededores, y esto aquí, delta S del sistema. Ahí sí.
Sí, porque algo no me está cuadrando. Vamos a arreglarlo el tiro. Alrededores y alrededores. Entonces, claro, porque teníamos los alrededores, porque ahora sí, porque en la primera parte cuando teníamos proceso reversible digo, los alrededores los sabíamos al tiro porque tenía que sumar cero con el del sistema. Pero aquí no lo sabemos porque no suman cero, pues tiene que sumar más que cero. Entonces, tenemos nuestros alrededores y el del sistema es el que no cambia. El del sistema es independiente si es reversible o irreversible. Si era 24,9 Joule Kelvin. Por lo tanto, nuestro ds del sistema, o sea, del universo o total, da 17 Joule Kelvin. Entonces, delta S es mayor a cero, o sea que hay entropía generada y es un proceso irreversible. Y ahí sí. Ya. O sea, Ahora sí. por eso Dime. daría lo mismo calcular el DS del sistema. O sea, la única forma de calcular el DS del sistema es bajo el supuesto de que es reversible, entonces. Sí, sí, es que aquí uno hace aquí sí podemos hacer la analogía cuando ustedes veían la del trabajo. ¿Se acuerdan que cuando veían un proceso reversible, había el trabajo del gas, era igual que si fuera irreversible, solo que cuando era irreversible habían pérdidas del trabajo y no daban iguales los trabajos. Entonces aquí uno hace como la misma analogía. Cuando uno ve el del sistema, va a ser igual. Pero el de los alrededores va a cambiar, dependiendo si es reversible o irreversible. Entonces, aquí si ustedes lo hubieran dicho así directamente, calculado como si fuera irreversible, calculan el sistema como lo calculamos en la parte 1, para este valor, y luego calculan los alrededores, con la otra ecuación. Y aquí yo recordar esto, que es de ese de los alrededores. Y bueno, neta, es la misma ecuación, pero lo que cambia es el signo, po. Recuerda el signo más es para el sistema, signo negativo para los alrededores. ¿Ya? Así que, ¿alguna duda con el ejercicio? No, no, ninguna. Entonces vamos a la siguiente. Ya, aquí la siguiente nos dice, en una fábrica de metales, los recursos energéticos disponibles son escasos para la producción, es por esto que se busca optimizar cada proceso, utilizando al máximo este recurso. Y ahí nos dice, la empresa desea saber cuál es el máximo trabajo que se puede obtener al poner en contacto térmico dos bloques de sólidos distintos, para poder utilizar esta energía en otra parte del proceso. Y dice, se dispone de un bloque de 1 tonelada de grafito a 2000 Kelvin y otra de cuarzo a 847 Kelvin. Dice estimar el máximo trabajo al poner en contacto térmico los dos sólidos y nos dar los CP para el grafito y para el cuarzo. Ya. Esto netamente, ¿cómo se llama? De estar relacionado con la entropía. ¿Por qué? Vamos a ver. Nos dicen que tenemos un bloque de 1 tonelada de grafito a 2000 Kelvin. Y luego tenemos al otro lado eh, 1 tonelada de cuarzo a 847 Kelvin.
Ya, la cosa es que esto se puede modelar como si fuera una máquina, porque claro, nos dice que al ponerla en contacto térmico van a utilizar la energía como trabajo. Entonces, lo que pasa aquí es que, ya, supongamos que tenemos aquí un círculo, que esto va a representar nuestra máquina. Esto va a ser nuestra máquina. Entonces, tenemos la tonelada de cuarzo que está a 2000 Kelvin. Cuando se pone en contacto con algo que está a menor temperatura, el cuarzo le va, o sea, el grafito, le va a entregar energía. ¿Ya? Entonces, el grafito va a entregar energía. 1. Hasta máquina. Y como el cuarzo está a menor temperatura, va a recibir energía, que va a ser un Q2. Ya, y gracias a estas diferencias de calor, lo que pasa es que aquí se genera un trabajo. Entonces, esto es como representar una máquina. La cosa es que las máquinas de Carnot, por ejemplo, tienen un depósito frío, tienen aquí una turbina, un depósito caliente, bueno, creo que es al revés, y un compresor. Pero la cosa es que técnicamente es lo mismo, porque el depósito caliente le entrega energía al depósito frío, y el depósito frío devuelve la energía. Y así. Entonces, así esto es lo que va pasando en este proceso. La cosa es que aquí, como la vamos a trabajar como una máquina de Carnot, sabemos que las máquinas de Carnot son ideales. Entonces, nuestro delta S total va a ser igual a 0. Es decir, nuestro delta S del grafito más el delta S del cuarzo tienen que ser igual a 0. ¿Y por qué? Porque en este sistema, por ejemplo, si tomamos esto como sistema, lo único que está variando la entropía es nuestra tonelada de cuarzo y nuestra tonelada de grafito. Entonces, esos dos diferenciales de entropía tienen que dar 0 porque estamos trabajando en una máquina de Carnot, y las máquinas de Carnot son procesos ideales o procesos reversibles. Entonces, tienen que ser 0. Ya. Y bueno, ¿para qué? ¿Cómo se llama? ¿Para qué vamos a hacer esto? La cosa es que aquí nosotros vamos a tener una temperatura, nuestra temperatura 1, acá vamos a tener una temperatura 2, porque el cuarzo va a pasar de una temperatura 1 a una temperatura 2. Y de la misma forma el grafito. Estoy diciendo todo el rato al revés. Este es el grafito y este es el cuarzo. Lo voy a anotar así mejor. Ya. Entonces, devolvemos entonces primero. Delta S del grafito. Como ya sabemos, tenemos que encontrar una expresión para el Q, que es de Q1 en T. Y aquí, ¿cómo vamos a reemplazar el Q? Dado que nos dan denunciado los CP, esto es ¿cómo se llama? Como un hint de lo que tienen que hacer. Entonces aquí, en vez de ustedes reemplazar el Q por la primera ley, lo reemplazan como el Q por CP por delta T. ¿Por qué lo reemplazan por CP por delta T? Porque saben que aquí está cambiando la temperatura. Entonces la temperatura la tienen que integrar. Por lo tanto, esto nos va a quedar como, recuerdan, era la masa del grafito dividida en su peso molecular. Esto es para sacar los moles, ya que el CP está en CP partido en R. Entonces no está con unidades molares. Entonces el CP, en función de la temperatura,
de T dividido en T. Entonces, aquí como les dije, pues la temperatura no va a ser constante, entonces necesitamos integrarla. Y por eso es que aquí usamos un CP de T, y no la primera ley. Ya, pues entonces acá va a ser la masa del grafito partido en el peso molecular por la integral, que va a ser de T1 a T2. Y aquí ponen es A más B más C, menos A más BT más CT, no, es menos CT. No, está bien. Más CT a la menos 2, todo dividido en T y en DT. Ya. Esta temperatura 2 es una temperatura que está acá, en la temperatura intermedia. Porque esta está T3. La cosa que ustedes saben que cuando está, o si no saben, cuando uno pone dos bloques de diferente temperatura en contacto, va a haber un punto en que es igual a la temperatura. Entonces esa es la que estamos buscando en T2. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Luego hacemos el mismo procedimiento, pero para el cuarzo. Entonces va a ser de igual forma de Q2 por T. Aquí igual, pues, como la masa varía, o sea, la temperatura varía, lo reemplazamos con el CP. Entonces la masa del cuarzo en el peso molecular, Cp en función de la temperatura de T. Y de igual forma nos va a quedar que la masa del cuarzo dividida en el peso molecular. Y aquí, ojo, porque aquí partimos de T3 y llegamos a T2. Aquí partíamos a T1 y llegábamos a T2. Y lo mismo acá, pues, A más B, ¿es la misma ecuación para los dos? Sí, es la misma ecuación. Más BT más CT a la menos 2 dividido en T por TT. Y tenemos nuestra segunda ecuación, que es el delta S del cuarzo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahora es integrar 1 y 2 y los suman, porque ds del cuarzo más ds de grafito da 0. Si se fijan, la única incógnita que van a tener es T2, porque de acá tenemos la masa del cuarzo, tenemos el peso molecular que nos dan denunciado, nos dan la masa que es 1 tonelada y el peso molecular, aquí también, 60. Los dos son de 1 tonelada. Entonces, bueno, aquí estos son los parámetros, hay que integrar, T3 lo tenemos, este no. Y para el otro T1 lo tenemos, o sea, T1 lo tenemos, T2 no, los parámetros sí, la masa sí y el peso molecular sí. Hacen todo eso, bueno, aquí tienen que integrar, despejar. A mano no es tan agradable despejarlo, así que yo recomiendo que busquen así como alguna calculadora o un programa que le resuelva la ecuación. Y la cosa es que van a llegar que la temperatura 2 es 1403,13 Kelvin. Ya. Primero, esta temperatura hay que ver si es como fenológicamente correcta. Si lo es, porque tiene que estar entre la temperatura mayor y la temperatura menor. O sea, entre 2000 y 847 Kelvin. Si está fuera de esas cotas, ahí hay algo malo que metieron en la calculadora o algo mal que despejaron. No puede ser que esté en un valor que esté fuera de esas cotas. ¿Ya? Y ahora ustedes se preguntarán ¿para qué sacamos la temperatura? ¿Alguien sabe por qué saqué la temperatura? ¿Por qué hice todo este trabajo para sacar la temperatura? ¿O a alguien se le ocurre? ¿No? ¿A alguien se le ocurre por qué hice esto?
porque en esa temperatura se calcula el trabajo que sale del sistema de Carnot. Claro, sí. Pero es que tenemos que calcular el trabajo y necesitamos nuestra temperatura intermedia. Ya, pero aquí el trabajo lo calculamos de una forma diferente. Ya que, sumamos. Como les dije al principio, cuando la tonelada de grafito entregaba calor, hacía un Q1. Y le Q1 a esta máquina de acá. Y esta máquina, por este calor, le entregaba un Q2 al cuarzo. Y la cosa es que, gracias a estas diferencias de calor, generábamos trabajo. Entonces, si yo les dijera esto, ¿cómo expresarían el trabajo? ¿Cómo lo calcularían? Solo teniendo en cuenta lo que les dije. ¿Alguien se le ocurre? Sería como Q1 menos Q2 o algo así. Sí, es sí mismo. Q1 menos Q2. ¿Y por qué Q1 menos Q2? Porque Q1 está siendo absorbido por la máquina y Q2 está siendo, ¿cómo se dice? Lo está liberando la máquina. Entonces Q2 tiene que tener el signo negativo. Entonces, como dijo, el trabajo va a ser Q1 y menos Q2. Entonces, de aquí viene por qué yo calculé la temperatura 2 primero. Porque necesitamos calcular los Q1 y Q2. Y bueno, como sabemos, es la masa de grafito dividido en el peso molecular por T1, T2, A más BT más CT. Ojo que aquí estamos calculando el calor, no la entropía, así que esto no va dividido en T. Y eso implica que tienen que de nuevo hacer la integral. Porque antes integraron con la T en la integral, o sea, dividiendo por T. Entonces la masa de cuarzo dividido en el peso molecular por T3, T2, A más BT más CT a la menos 2 por DT. Entonces ahora aquí tenemos todos los valores. Entonces acá de nuevo integran, suman todo y le va a dar que el trabajo es 4,34 por 10 a la 8 joules. Y así como calcularían el trabajo asumiendo que es una máquina de Carnot. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, que en clase lo hacíamos con los valores absolutos. ¿Eso es como por notación o ¿Valor absoluto de qué? hacíamos trabajos igual al valor absoluto de Q1 menos el valor absoluto de Q2? Ah, ya. O por lo Sí, menos así lo tengo anotado. sí. O sea, sí, es así la fórmula porque que el Q1 tiene que ser positivo. El Q1 tiene que ser positivo. Sí, mejor lo anotar así. Porque, claro, como dije, la máquina está absorbiendo Q1 y la máquina está liberando Q2. Entonces, o sea, para efectos de nuestro proceso, tiene que ser Q1 positivo y Q2 negativo. Sí. Ya, bacán, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, ya viendo primero, el primer ejercicio lo vimos calculando el dQ como la primera ley. Ya, este es el primer caso. El segundo caso que podría tocarle es el de acá, que el Q lo tengan que reemplazar por un CP de T. Y el caso que nos estaría faltando es reemplazarlo, o sea, calcular las entropías con el balance de energía, o sea, el balance de entropía, digo, que es lo que vamos a ver ahora. Ya, aquí dice,
Un inventor llega a ofrecerle una máquina para aprovechar gases calientes. Asegura que utilizando 3.000 metros cúbicos por hora de gases que están a 1.200 grados Celsius y 1,2 atmósferas, el trabajo que se obtiene de forma permanente en la máquina puede ser modelado como un cilindro pistón y los gases dejan la máquina a presión atmosférica y 800 grados Celsius. Entonces nos preguntan, ¿es posible esta máquina? Y de no ser posible, justificar por qué. Y ahí nos dan el CP y la densidad del gas. Claro, nos ofrecen una máquina y nos preguntan eso. ¿Cómo? Bueno, ya les dije que hay que usar, lo que vamos a hacer es balance de entropía, pero ¿cómo responderían a esa pregunta? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les preguntan así, ¿es posible esta máquina? ¿Cómo dirían que sí o cómo dirían que no? O sea que si la entropía llega a dar negativo, supongo que no sería posible la máquina. Sí, eso mismo. La cosa es que... ¿Por qué no puedo...? Ya. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Si tenemos una máquina, le calculamos la entropía al total o al universo, nos tiene que dar 0. O mayor a 0, también puede ser. Pero si nos da negativa, ahí ya no es posible la máquina. Entonces lo primero que vamos a hacer es como dijo una máquina. Y ahí lo primero que hay que ver cómo vamos a procesar, no procesar, a diagramar, no se dice así. Cómo vamos a representar nuestra máquina. Entonces, al igual que en el problema 2, vamos a tener aquí un flujo que decía que entraba, que eran 3.000 metros cúbicos por hora, a 1.200 grados Celsius, y 1,2 bar. Bueno, decía 1,2 atmósferas, pero es casi lo mismo. Pueden hacer la conversión igual si lo desean, pero es casi el mismo resultado. Y vamos a tener nuestra máquina. Y de esta máquina va a salir los gases a 1 bar. A 1 bar y 800 grados Celsius. Entonces, si se fijan, aquí no hay nada en contacto, pero pasa algo parecido. Entramos a 1.200 grados Celsius y salimos a 800 grados. Entonces, como que técnicamente igual hay un Q que le está dando la máquina y un Q que está liberando la máquina. Por lo tanto, eso nos va a decir que ahí va a haber un trabajo asociado a la máquina. De ahí, en realidad, estas máquinas son súper comunes porque siempre, o sea, se modelan como lo puse acá. Entra un flujo de un gas, por ejemplo, caliente, y gracias a esta variación de energía, hace trabajo. Y ahí este trabajo es aprovechado para otra parte del sistema o de ahí dependiendo de la empresa. Pero básicamente estos son como los diagramas de una máquina. Ya. ¿Y por qué aquí hacemos balance y no hacemos lo que hicimos en el ejercicio anterior de CP por DT? ¿Qué es lo que cambia en este ejercicio? Entrada y salida de flujo. Claro, aquí hay un flujo de por medio. Son los 3.000 metros cúbicos por hora. Por eso hacemos un balance, porque hay flujo asociado. Entonces, el balance de entropía vemos que es ds en dt a la sumatoria de Q por S, no. Q por S y más Q partido en T
más la entropía generada. Ya. Entonces aquí, lo primero, estado estacionario, no hay acumulación, 0. Luego, este término de acá. Ya, primero, hay que notar algo acá. Que nuestra máquina tiene que ser isotérmica. La máquina, no el proceso, porque claramente el proceso sabemos que está variando los flujos están variando su temperatura. Pero la máquina tiene que ser isotérmica. Ya, porque si la máquina no es isotérmica, no se puede utilizar el balance. Lo otro, el Q. ¿Qué hacemos con este valor? Si vemos en el enunciado, nos dice... No nos dice nada. ¿Qué hacemos con el Q? ¿Qué es el Q aquí? ¿Qué representa el Q? Eso no se puede calcular CP delta T. No. No, porque ese Q vendría siendo como el Q... el Q, ¿cómo se llama? Que está asociado a la máquina en sí. O si lo digo así como, por ejemplo, cuando hacían los balances de energía, el Q estaba asociado a si la máquina, o sea, el equipo era como adiabático o no. Si habían pérdidas de calor o la máquina estaba recibiendo calor, o el equipo. Entonces este Q de acá se asocia a lo mismo. Podemos decir, como supuesto, decimos ya la máquina adiabática. Es decir, que no pierde calor, no pierde ni absorbe calor. ¿Ya? Estamos hablando de la máquina, porque estamos haciendo el balance a la máquina. Porque sabemos que los flujos están cambiando de temperatura, pero de la máquina no pierde calor ni absorbe calor. Entonces, todo lo podemos dejar que es 0, ya que nuestro Q va a ser 0. Entonces, este término de aquí, el Q lo van a asociar igual que como lo hacían con los balances de energía. Si decían ya, el equipo diabático, el Q es 0 y listo. Y la entropía generada va a depender si es un proceso reversible o irreversible. Recuerden que si era irreversible, el reversible, la entropía generada es 0. ¿Y el de SMT por qué era 0? Porque no hay acumulación. O en otras palabras, está estado estacionario o no hay acumulación. Ya. Entonces, aquí el término que nos interesa es la entropía generada, porque tenemos que ver si la máquina es posible o no. Entonces, claramente no lo vamos a simplificar, porque si no, no sirve de nada lo que estamos haciendo y estamos diciendo a priori que ¿cómo se llama? Es un proceso reversible y que sí es posible en la máquina. Entonces, nuestra entropía generada va a ser igual a Q por S2 menos S1. Sí. Y ahí aquí vamos, tenemos que encontrar nuestro delta S. Y aquí de nuevo vamos a usar lo que es la primera ley. La primera ley. Entonces, recordar que era du ya ideal más dq reversible más dw. Entonces, hay que despejar dq. dU de K ideal menos dw. Y aquí no podemos eliminar la variación de energía interna porque estamos aplicando nuestra primera ley a los flujos. ¿Qué apreté? A los flujos. Entonces ya sabemos, o sea, en realidad es al flujo. Voy a dejar ahí, pero sabemos que están cambiando de temperatura.
Entonces, dQ reversible. La energía interna es CB por dt. Y el trabajo lo podemos modelar como P por dB. ¿Y por qué lo podemos dejar así? Porque de enunciado nos decían igual, la máquina puede ser modelada como un cilindro pistón. Entonces, ponemos P por dB. En el caso de que no dijeran eso, y no dijeran nada de cómo se modela el trabajo, ustedes igual lo pueden usar como supuesto. Ya, entonces tenemos nuestra expresión para el dQ. Lo reemplazamos en la expresión de la energía interna, o sea, de la entropía, que sabemos que el ds de 2 a 1, que es ideal, de 2 a 1 es de la entrada a la salida, que va a ser dQ reversible en t. Espera. Bueno, dar al tiro la integral. Ahí está. Y aquí vamos a integrar. Al lado izquierdo vamos a integrar el CB de t. CB de t. Dividido en t. Y al otro lado, P por dB. Dividido en t. Entonces nuestro delta S 2, 1, gas ideal. Recordar, va a ser el CB del gas ideal por el logaritmo de 2 partido en T1. Aquí el CB lo tenemos porque nos dan el CP, pero sabemos cómo se relaciona el CP con CB, así que tenemos CB, tenemos las temperaturas. Y al otro lado, R, logaritmo de B2 partido en B1. Y ahí aquí pueden hacer dos cosas. Uno es calcular los valores del volumen, o lo otro, hacerlo con las presiones. Yo lo que hice aquí, para hacerlo diferente, calculé los valores de los volúmenes, que lo calculan con la ecuación de gases ideales. Estos son molares, 0,089 y B1 daba 0,102. Y lo pueden calcular porque tienen presión y temperatura y son volúmenes molares, así que no necesitan los moles. Ya, tenemos nuestro delta S2, 2, 1, así que lo reemplazamos acá, aquí. Ya, y bueno, aquí sabemos que el Q se mantiene porque por el balance de materia, Q1 igual a Q2 igual a Q. Por lo tanto, nuestra entropía generada va a ser igual a el flujo, 3000 metros cúbicos por hora, por el CB. Espérame, aquí falta un dato. Que aquí, nada que ver lo que estoy viendo. Era la densidad que era 0,67 kilos por metro cúbico. Y esto hay que dividirlo en el peso molecular. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque todo nuestra entropía está molar. Esto es todo en molar. Entonces no podemos calcularlo por metro cúbico. Necesitamos el mol. Y lo que necesitamos es calcular el peso molecular. Pero lo vamos a calcular al tiro. Entonces el CB se relaciona con el CP como esto es 29,3 por 10 a la menos 3, que era el CP. 29,3 kJ Kelvin. Entonces esto nos va a quedar menos 8,314 Joule mol Kelvin por el logaritmo de las temperaturas, 1473,15. Tienen que expresarla en Kelvin, las temperaturas, y R por los logaritmos de los volúmenes. Entonces, si se fijan, todo esto de acá está en molar. O sea, va a quedar Pero como... como 3, ¿no deberían estar elevados a 3, no a menos 3?
¿Qué cosa? Los 29,3 por Ah, 10 a sí. la menos. Sí. 29,3. Entonces, todo este término de acá adentro nos va a quedar con unidades de Joule partido en mol. Y acá hasta el momento tenemos kilo partido en hora. Entonces nos falta el metro cúbico, o sea, el peso molecular. ¿Cómo calculamos el peso molecular? De la ecuación de gases ideales. Presión por peso. No, que lo estoy escribiendo. La densidad, ahí sí, la densidad de un gas ideal es presión por peso molecular partido en RT. Ahí sí. Y de acá despejamos el peso molecular, porque tenemos la densidad, tenemos la presión, tenemos la temperatura. Entonces nos va a quedar aquí el peso molecular va a ser igual a la densidad, que era 0,63 por R, por la temperatura, 1200 más 273, dividido en la presión, 1,2 por 10 a la 5. Entonces nos va a decir que 0,0643 kilo por mol. Ya. Aquí, ojo que tenemos dos valores de presión y temperatura, pero si vamos a usar los 1,2 bar, usamos la temperatura que está a 1,2. Si vamos a usar la presión de 1 bar, usamos la temperatura de 1 bar. Entonces, ahí podían calcularlo con los dos, con cualquiera de los dos. Lo hubiera dado un poco diferente, pero hubiera estado bien igual. Entonces, reemplazamos ahora nuestro peso molecular acá y ya tenemos todos los valores. Y si calculan la entropía generada, me va a dar menos 2,88 por 10 a la 7 Joule hora Kelvin. Entonces esto implica, como la entropía generada es menor a 0, la máquina no es posible. Y ahí estamos con el ejercicio 3. ¿Tienen alguna duda con el ejercicio 3? ¿Podría subir un poquito, porfa? No alcanza a copiarlo. ¿A dónde aquí? Y O esa más arriba. parte. Entonces, aquí pues, si tienen flujo, aplicamos balance de energía. Si tienen temperaturas que varían, aplicamos CP por DT. Y si la temperatura es constante y no hay flujo, aplicamos primera ley directamente. Bueno, aquí igual hay que aplicar primera ley, pero lo medular es el balance de energía. Gracias. Ya, entonces, acá nosotros cuando planteamos el balance, a priori igual decíamos, o sea, no lo puse en ningún momento, pero como subyacente sabemos que la entropía general la estamos suponiendo como si fuera mayor a 0 o igual a 0. Pero dando el balance nos damos cuenta que la entropía da menor a 0, entonces ahí decimos ya, la máquina no es posible. Y listo. Así es, pues ¿tienen alguna duda respecto del desarrollo, de algo de entropía? De la máquina de Carnot, no sé. No, ninguna. ¿Quedó claro todo? Ya. Así que, bueno, como le...